Mil gracias por la conexión y mil gracias por la invitación. Un saludo a todos los que están conectados. Vamos a dedicar los próximos 10 minutos a resaltar cosas que ya dijo Luciano, pero que son súper importantes, porque las complicaciones de la Target han hecho carrera a lo largo de la historia. Recuerden que es un procedimiento que nos ha reportado en distintas... a ver, no tengo control para pasar ya. Nos ha reportado en distintas literaturas una cantidad muy grande de complicaciones. Y son así de molestas como está de llena esta diapositiva. Las complicaciones en este artículo clásico del 2015 de Gupta y de la Foss se dividen en las que son más tempranas y en las que están a largo plazo. Y nosotros nos vamos a referir a las que concretamente definieron George Atwell, Paul Favorito, J.P. Warner y Shah como complicaciones tempranas. ¿Qué son estas complicaciones? Realmente las dividieron entre complicaciones y problemas. Complicaciones las que terminaron ocasionando una pérdida en el resultado final del paciente y problemas las que se pudieron solucionar y no causaron dicha complicación, pero que fueron problemas en cirugía. Tiene mucho que ver con todo lo que nos contó ahorita Luciano. En este artículo de Atwell, ellos muestran que las complicaciones más frecuentes son estas, y a esas es a lo que nos vamos a referir. 1. Fractura del injerto. Esta fue la más frecuente de todas. 2. Un injerto corto, que solo permite una fijación parcial, y eso también es un gran problema. La angulación de los tornillos, ustedes recuerdan, ahí lo ven en la imagen, el ángulo alfa, que debe estar por debajo idealmente de los 20 grados y que fue significativo en las curvas de crecimiento cuando empezaron a hacer los Latarjet artroscópicos, porque debido a la posición del portal por el que se mete el tornillo, uno tiende a dejarlo más oblicuo. Y tiene dos problemas. Uno, pues que su angulación acerca la cabeza hacia la cabeza del húmero. Y segundo, que si se hace protuberancia posterior, tanto con la broca como con uno de los tornillos, es posible tener una lesión neurológica posterior. Y la otra complicación, aunque está reportada en casi todas las series, es mucho menos grave, que es la reabsorción del injerto, que se ha visto que siempre es mayor alrededor del tornillo proximal. Entonces volvamos a las fotografías. Las de Luciano estuvieron muy bonitas y los esquemas muy buenos, y los voy a repasar en este ratico. La longitud es definitiva, entonces medimos suficientemente la longitud de ese injerto. Incluso en algunas técnicas podríamos hacer tanto el juego como la preparación de los agujeros previos, o utilizar una guía, que para mí es tal vez la mejor ayuda. Aquí observan un injerto que tiene 360 grados de hueso en ambos agujeros, muy satisfactorios y son muy geométricamente bien acomodados. Si vemos el injerto de lado, que también está cumpliendo con la técnica del arco congruente, ustedes ven que los tornillos están muy bien centrados, o los agujeros mejor, y la espalda del injerto, por decirle algún nombre, es totalmente plana para poderse adosar a la superficie que le corresponde. Hay un truco, y es medir con la guía antes de hacer el corte, para uno estar totalmente seguro de que la longitud del injerto va a ser buena, y de que cuando ponga la guía, como vemos allí, exista hueso para ambos agujeros. Esta es una vista final en el momento de la colocación de los tornillos, en que uno está muy tranquilo por la cantidad de hueso que hace presa. Un gesto quirúrgico muy bueno, que lo mostró también Luciano ahora, es con una sierra, con una fresa, con una gubia, con una raspa, con lo que ustedes quieran, hacer la parte plana del injerto, porque tal como lo ven en el esquema, cuando uno aprieta los tornillos es cuando se produce la fractura en el centro. Y como lo ven abajo a la derecha, también la preparación de la glena para dar una superficie sangrante y congruente es absolutamente definitiva. Entonces, no solo preparamos con mucho juicio la del injerto, sino
la de la glenoides. Este artículo es interesante porque analiza la biomecánica de los diferentes sistemas de tornillos y lo único que les quiero dejar como conclusión es que está demostrado que si nuestros tornillos se apoyan un poquito mejor en la parte cortical, o sea, no dejarlos solo con la cabeza, podemos distribuir mejor la presión y hay un poco más de torque en su inserción. Conclusión, recomendar las arandelas o las plaquitas siempre y cuando no queden en contacto con nuestra cabeza. Se está viniendo esta tendencia de abogar por botones. Ustedes han visto la fuerza de Pascal Boileau promocionando su botón. Ellos demuestran que el botón es una alternativa, pero la razón de todas estas cosas es simplemente que se pueden ver en la literatura muchos problemas con los tornillos por no tener los cuidados que estamos resaltando justamente en este momento. Los tornillos son muy buenos, pero hay que tener cuidado de su colocación. Y hacemos aquí tres recordaciones. Uno, el ángulo de inclinación nos lo da la guía. Y ese ángulo de inclinación del tornillo, recuerden que se va a ver en la TAC, debe estar muy paralelo a la superficie articular. Y podemos revisar la superficie articular para no ir a tener una protrusión del tornillo, pero claramente ese ángulo debe ser bastante cerrado. En alguna de las literaturas recientes que comparan abiertos y cerrados muestran como el promedio de la angulación de los tornillos que uno pone en el abierto está muy cerca de los 11 y 12 grados, mientras que en los artroscópicos, por lo menos al comienzo, está alrededor de los 22 a 24 grados. Eso es significativo y es un factor importante. Y lo último, a la derecha, ustedes ven que a veces es posible conservar tejido labral. No siempre, pero a veces existe tejido labral. Cuando hay tejido labral, pues yo siempre trato de reparar la cápsula, pero cuando hay tejido labral, pues todavía mejor, porque se pueden utilizar un implante y poner los puntos al labrum y a la cápsula que uno va a recuperar. Aquí hay un pequeño video de cómo se observa el efecto sling, el efecto hamaca, tan conocido por que la Target también estabiliza nuestro húmero a través de este efecto. Y termino mostrándoles un caso simple, muy rápido. 24 años de edad, trabajador de manufactura, es un paciente que no practica deportes de choque. Me es remitido con 3 luxaciones después de haber recibido un bancar abierto. Anterior a ese había tenido menos de 10 luxaciones. Y tiene un dato esencial, y es que el hombro derecho, el contralateral, también se luxa, lleva 2 luxaciones. Este es el examen físico del paciente, es el examen típico que encontramos en muchos de estos pacientes, un hombro, y en este caso un hombro laxo, con laxitud en otras articulaciones, en la mano y en el codo, lo cual lo debe poner a uno sobre aviso, y por esa razón yo decidí entrar en el plan de hacer un Latarjet. Ustedes ven aquí la imagen del bancar antiguo que había sido abierto, repito, y así lo remitieron, y ustedes ven que los tornillos del bancar afortunadamente quedaron muy mediales y están perdidos dentro de la masa del cuello glenoideo. Por esta razón, y digo afortunadamente, es porque no protruyen en la articulación y esto nos da tranquilidad para el paciente. Esta es la fotografía clínica. A la izquierda ven las 2 heridas, una del bancar y una del Latarjet. Esto es 8 semanas después. Esta es su imagen clínica con un injerto robusto, muy confiable. Recordar que ese injerto debe estar por debajo del ecuador de la glenoides. Eso es clave dentro de la posición y lo podemos guiar mucho con la guía inicial. Y aquí ven que el paciente, 6 meses después de su primer Latarjet, asiste para que hagamos el segundo. Ahí está todavía con el hematoma del postoperatorio. Se observa en la gráfica la imagen del implante preparado para reconstruir la cápsula antes del cierre, y este es el resultado final del paciente. Me queda solo decirles que recuerden que hay que conseguir un injerto largo y suficiente, prepararlo con la guía, que es la guía le da una perforación segura, geométrica,
Hay que crear unas superficies de contacto muy buenas, ya lo hemos insistido dos veces. La colocación con la guía es confiable y eso le disminuye la posibilidad de ponerlo medial o alto, y eso es muy bueno. Y la fijación, cuando la hacemos con tornillos, es ideal distribuir esa presión y por eso recomiendo, de acuerdo con el artículo que les mostré, las arandelas. Un saludo desde Pereira. Estas son las calles vacías de mi ciudad y la nueva pinta que tenemos todos en cirugía. Muchísimas gracias.